En la primera línea, el programa ingrese el primer número. Posteriormente solicita al usuario que ingrese un número que se alojará en la variable número 1. Este número debe ser un entero. Y al igual que en esta línea, que se le pide al usuario que ingrese el número 2, segundo número, se le indica que es una entrada y que es un entero y que se alojará en la variable número 2. Posteriormente se hace la operación suma, que es igual a la variable que está alojada en el número 1 más la variable que está alojada en el número 2. Esto es igual a la variable suma. Posteriormente se imprime en la pantalla el mensaje, el resultado de la suma es, y se imprime el valor que esté en suma. Este código es una versión mejorada de lo que sería el código número 1, incorporando nuevamente el ingreso y el mensaje, que sería imprimir e ingresar el primer número, que se da como un dato de entrada que se alojará en el número 1 y es un entero. Al igual que en el número 2, se imprime primero el mensaje, se le indica al programa que va a recibir un dato por teclado. Este dato va a ser un número entero y se va a alojar en la variable número 1. Posteriormente se realiza la suma, se declara una variable suma, que es igual a lo que sería el número alojado en la variable número 1 más el número alojado en la variable 2. Y aquí tenemos lo que sería estructuras de control, lo que sería el condicional si la suma es menor a 0. Entonces se imprimirá este mensaje en la pantalla: la suma da un resultado de un número negativo, y se imprime posteriormente el resultado de la suma. De lo contrario, si no, probar esta condición: suma mayor a 0. Y si esta condición se cumple, se imprime en la pantalla: la suma da un resultado de un número positivo. Y se muestra el valor de suma, que está declarada como un entero. Y para finalizar, si no se cumple ninguna de estas condiciones, se imprimirá en el mensaje: la suma da como resultado un número neutro, y se escribe el número neutro que dé posteriormente la suma, y ya se finaliza. Esta línea es la encargada de importar la biblioteca de lectura de entrada de usuario. Por otra, aquí se declara la clase, entonces todo el programa va a estar guardado en la clase fase 1 en el caso. Aquí se indica el punto de entrada o punto de inicio. Por otro lado, aquí se activa lo que sería el escape, la lectura de entrada del usuario. Aquí se declaran variables, que sería el número 1, num1, num2 y suma, se declaran como variables enteras. Posteriormente, con este comando se imprime en la pantalla lo que sería el mensaje: introduce dos números. Y posteriormente se le pide al usuario que ingrese un número entero que se alojará en la variable número 1. Al igual aquí, si el usuario ingresa un número entero que se alojará en la variable 1, se realiza la operación suma, es igual a número 1 más num2. Y posteriormente a la suma, lo que hace el sistema es imprimir en la pantalla de la consola el resultado de la suma es, y posteriormente imprime el resultado de lo que está alojado en esta variable. Aquí tenemos la versión mejorada de ese mismo programa, y se repite lo mismo: se declara la clase, el programa estará guardado en fase, todo el programa estará guardado en fase 1, se declara el lugar de inicio, que se van a digitar nuevos datos por teclado al usuario, se declaran variables, lo que sería de nuevo la variable en 1, 2 y suma, se declaran como entera. Entonces systemprint, encargado comando para imprimir un mensaje en la pantalla: ingrese dos números, es el mensaje que ve el usuario. Se le pide al usuario ingresar un número entero que se alojará en el número 1, al igual que acá un número entero que se alojará en el número 2. Posteriormente se realiza la operación de suma, y acá tenemos una estructura de control en donde si se cumple la condición, si no, y si no se cumple ninguna de las anteriores, la condición final. La primera condición: if si suma, lo que está alojado en la variable suma, es menor a 0, el sistema imprimirá en la pantalla del usuario: la suma da como resultado un número negativo.
Por otro lado, si no, probar si se cumple esta condición. La suma es mayor a cero. Entonces, si se imprime en la pantalla de mensaje, la suma da como resultado un número positivo. Y posteriormente se imprime el número. Y de lo contrario, se prueba de lo contrario, al no cumplirse estas dos condiciones, se realiza este paso. El sistema imprime, la suma da como resultado un número neutro.